Aleluya. Póngase de pie un minuto, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Gracias por esta semana, Señor, que tú nos has dado. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos has permitido, Señor, llevar a cabo en esta semana. Gracias porque tu misericordia no se apartó, no has apartado de nosotros en todo este tiempo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Dios mío, en esta mañana te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos no solamente, Señor, escucharla, solamente recibirla en el corazón, sino que, Dios mío, esto es algo que tenemos que practicar cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque, como dice tu palabra, Señor, que hemos estado estudiando, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Aleluya. Una vez más, bienvenidos nuestros hermanos Alonso, ¿verdad? Que hace 8 días tuvimos a la hermana Blanquita, pero nuestro hermano Saúl no, así que qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Y ya la vamos a oír predicar, ¿verdad? En estos domingos. Hermanos, vamos a seguir en esta mañana. Estamos en una serie que le hemos puesto Desarrollando una fe que obra. Y hermanos, esta está basada en el libro de Santiago. Y hermanos, hemos dicho a través de esta serie que Santiago, hermanos, es uno de los libros más prácticos que hay en la Biblia. Hemos dicho que Santiago es como el manual de cómo ser cristiano, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y Santiago lo hace tan sencillo, hermanos, que yo creo que no hay manera de decir, yo no entendí esto. Y en esta mañana vamos a ver un tema que es muy importante, hermanos, muy importante. Y el tema de esta mañana es cómo relacionarnos sabiamente con los demás. Cómo relacionarnos sabiamente con los demás. Hermanos, cada día que pasa, ¿verdad? Tratamos con toda clase de personas. Algunas personas son muy amables, algunas son muy difíciles, algunas nos inspiran, ¿verdad? Cuando hablamos con ellas, otras a veces nos enfadan, nos desesperan, a veces nos aburren. Pero el hecho, hermanos, es de que muchos de los problemas que tenemos en la vida son por conflictos de personalidad. A veces no nos llevamos bien con la gente, y cuando nuestras relaciones, hermanos, son malas, la vida se hace miserable. Yo lo he dicho en otras ocasiones, tal vez tú puedes tener mucho dinero, puedes ser una persona con mucho dinero, tal vez puedes tener muchas oportunidades en la vida, pero si tus relaciones están mal, tú te sientes mal, tú te sientes miserable. Puede ser que tengas muchas cosas, pero si tú estás pasando en este momento o por alguna razón tienes un conflicto con alguien, tú te sientes mal, tú te sientes miserable. Entonces es importante, hermanos, que aprendamos a cómo llevarnos bien con la gente. Y Santiago, hermanos, nos da algunos consejos prácticos. Y hoy, ¿verdad? Como dije, vamos a ver lo que tiene que decirnos con respecto a cómo relacionarnos sabiamente con otros. Hay un verso que es el verso 18 del capítulo 3,
que dice lo siguiente, porque es el verso clave, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y para que lo entendamos de una manera más bien, ¿verdad? Yo se los puse en una versión popular que dice, y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. O sea, hermanos, Santiago está diciendo aquí que cada día, en cada relación, tú estás plantando semillas. Semillas de ira, semillas de celos, de paz, de confianza, de inseguridad. Diferentes clases de semilla. Por lo tanto, inevitablemente lo vas a cosechar en tus relaciones. Ahora, ¿cómo puedo plantar semillas de paz? ¿Cómo puedo tener relaciones pacíficas? Y la respuesta pues es sabiduría. Necesitamos aprender a cómo ser sabios en la manera en que actuamos hacia la gente. Hermanos, a menudo, yo creo que todos tenemos que reconocer esto, a menudo tratamos a la gente en maneras incorrectas y provocamos, hermanos, entonces el comportamiento exactamente opuesto del que nos gustaría ver en ellos. Se dice que el sentido común muchas veces no es tan común y mucha gente inteligente no es muy sabia. Tal vez sean muy educados, pero no tienen sabiduría. Entonces Santiago en este pasaje, hermanos, hace tres cosas. En primer lugar, él define la sabiduría real. Luego, en segundo lugar, él muestra cómo difiere de la sabiduría humana. Y luego, en tercer lugar, él detalla en este pasaje cómo opera esto, cómo opera la sabiduría. Entonces, la primera cosa que él dice en el verso 13 es que la sabiduría, hermano, y escriba esto, la sabiduría es un estilo de vida. La sabiduría es un estilo de vida. No tiene nada que ver con tu inteligencia, tiene todo que ver con tus relaciones y con tu carácter. Y esto es algo muy importante, hermano, porque otra vez, nosotros podemos tener muchas cosas, podemos saber mucho, podemos tener mucho conocimiento, pero hermanos, si no tenemos sabiduría, hemos cerrado totalmente el punto. Y hermanos, la sabiduría, antes que nada, es un estilo de vida. Entonces, la primera cosa, otra vez, ¿verdad?, que dice en el verso 13 es que la sabiduría es un estilo de vida. Y dice lo siguiente, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Dice, y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, en otras palabras, hermanos, imagínense que Santiago, ¿verdad?, entrara en esta mañana aquí a la iglesia y él tal vez preguntara, ¿hay algún sabio aquí? ¿Pueden levantar la mano alguno que es sabio? Y quizás alguien, ¿verdad?, levantara su mano. Entonces Santiago te diría, muéstralo. Muéstrame tu sabiduría por tu estilo de vida. Otra vez, no es cuestión de lo que dices con tus labios, sino es un asunto de cómo vives tu vida. No es asunto de palabras, sino de obras. No tanto por los diplomas tal vez que tengamos, pero cómo te relacionas con otras personas. Eso muestra qué tan sabio realmente eres. Es un estilo de vida. Hermano, la sabiduría tiene más que ver con el carácter mostrado en las relaciones que con la educación o la inteligencia. La sabiduría crea humildad. El conocimiento, hermanos, crea orgullo, pero la sabiduría causa humildad. Entonces, en los versos 14 al 16, hermanos, Santiago dice entonces que la sabiduría la falta de sabiduría causa problemas. La falta de sabiduría causa problemas, toda clase de problemas. Dice
en ese pasaje, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, hermanos, la falta de sabiduría causa toda clase de desórdenes, de problemas, de caos, de confusión. Entonces, sería bueno hacer las preguntas. ¿Tienes confusión en tu hogar? ¿Tienes un caos en el trabajo? ¿Es tu vida un desorden? Pues todo esto, hermanos, es por falta de sabiduría. Causa toda clase de problemas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy sabio en la manera en que me relaciono con otras personas? ¿Cómo puedo saber? Porque eso es algo muy importante, hermanos. Como dije al principio, no es tanto de qué tanta Biblia yo sepa o qué tantas cosas pueda hacer, sino que cómo están mis relaciones, o sea, cómo me relaciono con la gente. Hemos estado hablando, hermanos, en la clase de padres, acerca de cómo podemos ganar el corazón de los hijos y hemos dado temas, por ejemplo, ¿dónde los perdimos? A veces decimos palabras, a veces tenemos acciones que no nos damos cuenta y herimos el corazón de nuestros hijos. Y a veces esa herida está desde pequeña, desde que los niños son pequeños, y después no entendemos por qué son tierra dura, por qué son rebeldes, por qué. Y a veces nosotros nos justificamos y decimos, bueno, es que yo quiero orden en mi casa, yo quiero esto y aquello. Pero a veces como que no tenemos la suficiente sabiduría, ni siquiera para relacionarnos con nuestra familia. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy sabio en la manera en que me relaciono con otras personas? Este día, hermanos, vamos a tomar una prueba, por decir así, de sabiduría. Vamos a probar qué tan sabios somos. ¿Qué tan sabio realmente eres o yo soy en la vida? Entonces, ¿cómo relacionarme sabiamente con los demás? En el verso 17, hermanos, Santiago hace una lista de las características de una gente sabia, de una persona sabia. Y no está todo el verso en la pantalla, pero lo voy a leer y después vamos a desglosar ese texto. Pero estas son las características de gente sabia. Dice el verso 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, aquí hay una lista, hermanos. En primer lugar dice que es pura. Luego, número 2 es pacífica. Número 3 es amable. Número 4 es benigna. Número 5 es llena de misericordia y de buenos frutos. Y número 6 es sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces vamos hermanos, en esta hora a tratar de, yo voy a usar algunos términos, yo sé que podemos aplicar tal vez cada una de estas frases en otra manera, yo sé que podemos aplicarlas de varias maneras, pero yo lo que voy a hacer, hermanos, es tratar de aplicarlo esto de la manera más práctica. Y para que nos demos cuenta, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? Entonces, en primer lugar, quiero que escriba esto. Si yo soy sabio, voy a vivir mi vida con integridad. Dice el verso 17, en la primera parte, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura, hermanos, significa no corrupta, auténtica. En 1 de Juan 3:3, esta palabra es usada en referencia al carácter de Cristo. Ahí en ese pasaje dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, en otras palabras, integridad. Si realmente soy sabio, yo no te voy a mentir, no voy a hacer trampa, no te voy a manipular, voy a ser una persona de integridad.
Porque todas las relaciones, hermanos, están basadas sobre confianza y sobre respeto. Entonces, si tú pierdes la confianza en alguien porque esta persona no es íntegra, has perdido todo realmente. Si tú no tienes honestidad, ¿quién va a confiar en ti? Si tú no tienes honestidad, ¿quién te va a respetar? Tienes que tener integridad en la vida. Hermanos, se dice que el hombre que inventó el detector de mentiras, este hombre probó a unas 25,000 personas y llegó a la conclusión de que la gente es básicamente deshonesta. O sea, que ellos no dicen la verdad. En Proverbios 10:9 hay una escritura. Ustedes saben, hermanos, que hay 2 libros de sabiduría en la Biblia: Santiago en el Nuevo Testamento y Proverbios en el Antiguo Testamento, y ambos hablan de sabiduría. Y en Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. O sea, en otras palabras, no tiene temor de ser sorprendido, porque él no dice a un grupo una cosa y a otro grupo otra.